a grabar. Entonces, vamos a continuar el tema de la regresión. Estamos viendo ejemplos de regresiones. Hoy vamos a terminarlos y vamos a comenzar con otro aspecto, que es cuando no hay, cuando no usamos el modelo de mínimos cuadrados. Pero eso lo vamos a ver enseguida. Primero vamos a terminar con los ejemplos que hemos estado viendo. Vamos a compartir la... Okay. Recuérdame, Cris, el primer ejemplo que vimos era el de la relación entre la talla y el húmero, ¿verdad? Cris o José, Sí, me recuérdenme. parece que fue también el de las golondrinas, creo. El de las golondrinas. Ah, ok. Sí. Ok. El de las golondrinas es edad contra crecimiento de la... y ese lo usamos para definir el patrón de regresión. Luego trabajamos con este, que es talla, entre la talla y la longitud de cualquier parte del cuerpo. Uno puede usar esto para cualquier relación morfométrica. Pon tú que tienes un camarón y tienes la longitud total y la longitud del caparazón. Igual te va a dar una relación lineal. El tamaño de la pela de un cangrejo con el ancho de caparazón del cangrejo. Entonces, en estos casos, siempre que son relaciones morfométricas de un mismo organismo, les va a dar una relación lineal. Pero otras cosas como la talla y el peso, que creo que también le hicimos, José, ¿cierto? Hicimos ¿se acuerdan de haber hecho esta? Dime, Cris. Es que no tengo No, acceso. no recuerdo bien eso. Ya. Bueno, vamos a trabajar con esta. Las relaciones no lineales son aquellas en las cuales la variable independiente está elevada a una potencia, como lo estamos viendo acá. Aquí tenemos el peso de un organismo, puede ser un peso, puede ser una vaca, contra la talla, la longitud de la vaca o la longitud total del pez. Entonces, al principio los organismos crecen de una manera muy lineal, pero luego empiezan a acumular peso. Ustedes mismos crecieron hasta que tenían 17 o 18 años. Dime, Vicente. Bienvenido, Vicente. Buenas tardes, biólogo. Buenas tardes, compañero. Vicente, ¿hasta cuándo creciste tú? ¿Hasta cuándo creciste en altura? ¿Qué edad tenías? No me acuerdo, como 17, 18 años, creo. Ok. ¿Y Cris? A los 19, creo. Hasta los 19. Ok. Algo le pasó a José que se desvinculó. Tenemos una concurrencia bien baja hoy, ¿no? Bien, entonces a partir de ese momento ustedes dejaron de crecer, pero empezó a crecerles otra cosa, que seguramente fue los músculos, la barriga. Si no usa mucho ejercicio, pues la barriga tiende a crecer más de lo que era la barriga de un joven, ¿no? Entonces, eso significa poner peso más que longitud, porque ya no siguieron aumentando en longitud. Entonces, hay animales que no paran de crecer. Los peces, por ejemplo, no paran de crecer. Puede que crezcan poco, pero siguen creciendo. Los mamíferos tienden a estabilizarse. Entonces, esta curva sería la curva de un mamífero, pero llega un momento en que ya no sigue creciendo más. Entonces, aquí lo que tenemos es la longitud y el peso de mi familia, donde aquí está mi nieta, que tiene 80 centímetros y pesa pues 10 kilos, y yo estoy por 1,80, creo que estoy por acá, que está cerca de los 80 kilos, ¿no? 1,85. Entonces, vemos que la relación de la familia León tiene esta relación no lineal, y para linealizarla, entonces yo aplico logaritmos a ambos lados. Entonces, el logaritmo neperiano de y es igual al logaritmo neperiano de a por x a la b. Esto no es correcto porque, ya va, esta no es la... Es que hay dos modelos que podemos usar, pero
Este no es el que más se emplea, lo voy a borrar para no causar confusión. El que se emplea es este. Sí. No digo, ella nunca dice dónde va. Entonces, aplicamos logaritmo a ambos lados. Logaritmo neperiano de y es igual a logaritmo neperiano de a por x a la b, pero el logaritmo de un producto, la suma de los logaritmos, entonces sumo logaritmo neperiano de a más logaritmo neperiano de x a la b sale, como es un producto aquí de x por x, b veces, entonces la b sale fuera y me queda logaritmo neperiano de a más b por logaritmo neperiano de x, que es una línea recta, que tengo una variable independiente transformada, la voy a llamar y', igual una constante, logaritmo neperiano de a, que voy a llamar a', más b' por una variable por x', ¿no? Donde tengo x', las primas pues son bueno, la b permanece como tal, no es b', es la misma b porque no se transforma. Entonces, aplico una relación lineal a los datos transformados y ven cómo me da una línea recta, ¿no? Esta línea recta pues tiene una pendiente, un intercepto, y la voy a, en este caso, el intercepto es 7.705, intercepto, está muy chiquito, ya déjame ver si logro aumentar la pantalla, un poco tanto, ¿no? Entonces el intercepto es menos 7.7051, menos 7.7051, y la pendiente 2.300. 2.3. Entonces, como la variable, el intercepto es logaritmo neperiano de a, tengo que transformarlo a el equivalente. O sea, la función inversa es igual a xp de esto, y me da 0.030 y un 4, ¿no? O sea que el modelo de crecimiento del peso de la familia Liu sería igual a 0.3045 multiplicado por la longitud elevada a la potencia 2.3. Ok, entonces ese es el modelo que nos están pidiendo. Entonces, ¿dónde radica la técnica? La técnica es linearizar la ecuación. Yo tengo ecuaciones, y tengo un conjunto. Excel, por ejemplo, me ayuda. Yo puedo quitarle esta y le doy botón de la derecha, y Excel me voy a decirle agregar línea de tendencia. Entonces Excel me dice, bueno, lineal, exponencial. Exponencial pudiera ser, ¿verdad? Logarítmica. No, logarítmica no. Polinómica también pudiera ser. Potencia es la que menos da. Media móvil, pues tampoco nos sirve. Entonces, las dos que pudiéramos usar es la polinómica, la potencia o la exponencial. La exponencial es la que mejor se ajusta. Sin embargo, la literatura indica que en las relaciones longitud-peso, la que se usa más a menudo es la potencia, a pesar de que los datos no lucen tan bien como otros modelos. Porque ten en cuenta, estos son modelos que explican una relación funcional, como decíamos en la primera clase. Las regresiones solamente son modelos que tratan de describir el comportamiento de dos variables en el espacio.
pero aquí vemos que algunos puntos se me salen de la línea recta, ya sea porque están por encima y otros están por debajo. O sea que el modelo lo que trata es de explicar cierto porcentaje de la varianza, y ese porcentaje de la varianza se llama la coeficiente de determinación. Cuanto más ajustada está la curva, pues más se acerca a 1. Cuando tengo todos los puntos sobre la curva, pues ahí tengo una explicación de 100%. Bien, ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer el trabajo a mano o usar las relaciones en la regresión por mínimos cuadrados? Porque me permite ok, entonces, le decía, la de usar mínimos cuadrados es que me permite un estimado del intervalo de confianza de los parámetros. Tenemos dos parámetros, la pendiente y el intercepto. Si haya peso. Lo que pasa es que son muy distintos. Aquí tengo, para hacer la regresión, yo tengo el doble logaritmo de x, logaritmo de y, aplico x cuadrado y xy a estos valores, que son los valores transformados, y luego pues calculo la regresión, usando la suma de x pequeño, suma de y pequeño, entonces me dice que la pendiente es igual suma x pequeño dividido entre la suma de x pequeño, y me da ese valor que tenemos ahí, 0,017, y el intercepto me da 1,07, y aquí tengo 2,92, pero es que son distintos a los valores que yo tenía antes, ¿no? Vamos a quitar esta y volver a poner agregar línea de tendencia, y le calculo como potencia, que es lo que estoy usando, y le pido que me diga el valor de la curva. Y el valor que me da no es el que estoy obteniendo allá, sino 2,3. Eso me confunde. ¿Dónde estará el problema? ¿Vale? Estas son las cosas de última hora que confunden la clase, ¿no? Voy a hacer de nuevo la gráfica, insertar. Okay, ahora le voy a ajustar el modelo de la línea de tendencia, potencia, y le pido que me entregue los datos. ¿No? Y me ratifica de nuevo el 2,3. Entonces no es un problema es un problema de cálculo. Nosotros estamos calculando mal hay un problema de cálculo aquí, que no me permite estimar correctamente los valores, porque me está diciendo que la pendiente es sí, está mal. Esto es igual a esto por sí mismo.
Ok, ¿y ahora? Ok. Sí, entonces, suma x pequeño es igual a esto menos esto por sí mismo, dividido entre n, y pequeño es igual suma de y menos esto por sí mismo, dividido entre n, y esta es igual xy menos suma de x por suma de y dividido entre 11. Ok, entonces la pendiente es 2.3 y el intercepto es igual a el promedio de y menos la pendiente por el promedio de la x, y me da, ahora sí, 0.0045, que es el modelo que teníamos, que aquí lo vemos, ¿no? Entonces este es el modelo que yo estaba buscando. Una broma. Ok, entonces estamos claros que el procedimiento clave de estos procesos es transformar a línea recta la ecuación, el modelo que estamos aplicando, y luego entonces hacer las transformaciones correspondientes en la x y en la y, en este caso aplicar logaritmos a ambas variables, y obtenemos entonces el modelo que nos interesa, ¿no? Y luego se busca verificar si 2 puntos de la pendiente es distinta de 0, y para eso pues ya se aplica el modelo que vimos en la clase pasada. Vamos a ver otro, perdón, ¿está claro esto? Vicente, Cris. Sí, biólogo. Sí, biólogo. Entonces, otro modelo, otro programa es este, ¿no? Están viendo esta figura, que es como una S. Esto es la curva sigmoide que se aplica en biología pesquera en muchas ocasiones. Pongamos que vamos a Playita Mía y vemos que hay una cantidad, todos han ido a Playita Mía, ¿verdad? Cris y Vicente. Sí, biólogo, sí. Ven las mesas de donde los vendedores tienen el pescado, y nos hacemos una pregunta. Cada una de esas especies que vemos allí, ¿cuál es la proporción de juveniles que hay en una pesquería? Que hay en esa mesa, ¿no? En teoría no debería haber juveniles para comenzar, porque las normas dicen, las normas de las Naciones Unidas, que no debemos explotar individuos que no se hayan reproducido al menos una vez. Eso significa buscar la talla, no la talla mínima de madurez, sino la talla de madurez del 50%.
Entonces, ¿cómo sabemos qué proporción son juveniles? Bueno, para eso le pedimos al señor de cualquiera de las ventas, pon tú que vamos al señor que vende los camotillos y tiene unos 30 camotillos. Le decimos, señor, permítame, permítame medirlos, ¿no? Porque lo otro es que se los compre. Pero el camotillo no es tan barato tampoco. Si fueran pinchagua no habría problema, pero ya compra 30 camotillos puede ser algunos decenas de dólares, ¿no? Entonces, pero al menos sí, algunos señores nos permiten medir y medimos los camotillos. En este ejercicio, las tallas pues son, son un poco grandes, pero bueno, hagamos abstracción de eso. Supongo que no son camotillos, sino son curvinas de roca. La curvina de roca más grande era de 97 centímetros, casi 1 metro, y la más pequeña tenía 47, medio metro. Entonces, ¿con qué frecuencia conseguimos estos animales? Entonces tenemos que 0,05, el 5% de las, teníamos 30 animales, el 0,05, 5% o sea, curvina ejemplar y medio, medía 47,5, 62,5 era el 35%, o sea, la mayoría de los animales tenían este peso, esta longitud, 62,5, y los más grandes, 97,5, apenas 1,9, casi 2%. Cada 6 animales, 2% serían 2 por 3, 6, 2 de 30. Bueno, el hecho es que esto nos da los porcentajes de cada una de las tallas, divididas en grupos de 5 en 5. O sea que de 45 a 50 tenía 5% de los animales, de 95 a 100 tenía 0,19, 1,9%. Entonces, estos porcentajes, que son frecuencias, yo ahora los voy a acumular. Entonces, ¿cómo los acumulo? Bueno, el primero queda igual, el segundo sumo 0,05, esto no es 1, sino un poquitico, no, sí es. Entonces le digo que esto es igual a este más el segundo. Y esto lo hago a todo lo largo. Al final me debe dar 1, no me da. Qué broma, vale. Sí, esto es el cambio de última hora, porque esto no suma 1 seguramente. Y ahí está el problema, suma 1,26 y no puede sumar más de 100%. Entonces voy a tener que quitarle 0,25, 0,10, 0,08, 0,08, 0,6, ok, 0,18. Ok, ya me dio 1. Entonces, ahora sí, ven que la suma, cuando lo sumo, me da 1, como debería ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo que se aplica en esta curva? Me dio horrible. Ah, claro, es que se tumbó. Bien, el modelo que se aplica en este caso es la 1 dividido entre 1 más e a la a menos b por x, donde 1 es una constante, a es una constante y b es una constante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo linearizo? Bueno, fíjense que 1 más e a la xp más a menos b por x está dividiendo. Yo lo puedo sacar de aquí y ponerlo a la izquierda y me queda que xp, que lo hice de un solo guamazo y esto no está bien. Entonces me queda 1 más ok, entonces y está multiplicando, pasa dividiendo, esto que está viendo pasa multiplicando.
Ok, ahora tengo este 1 que está sumando, pasa restando, entonces se lo quito y se lo pongo restando aquí a la expresión, menos 1, y luego aplico logaritmo neperiano a ambos lados, y me queda que logaritmo neperiano de e, que como son funciones inversas, me queda a menos b por x igual logaritmo neperiano de 1 sobre y menos 1. Entonces, ¿cuál es la única transformación que tengo que hacer aquí? Tomar la frecuencia acumulada, dividir 1 entre la frecuencia acumulada y restarle 1. Eso me lineariza, fíjense cómo queda. Queda una línea recta, ¿verdad? Entonces, lo que hago es que dejo a la x intacta y la y, que es esta que está aquí, la y, que es la frecuencia acumulada, la voy a transformar en logaritmo neperiano de 1 sobre y, 1 entre 0,05 menos 1. Fíjense que queda igual logaritmo neperiano de 1 entre 0,05 menos 1. No me da. Ok, 2,94, que es el valor que tenemos ahí, ¿no? Entonces esto lo aplico a todo lo largo y me da menos el último. ¿Por qué el último no me da? Porque tengo que el logaritmo neperiano de 1 entre 1 menos 1 es logaritmo neperiano de 0, que no existe. Por eso es que no podemos usar estos valores en el cálculo, ¿no? Ok, entonces tengo la suma, este valor tampoco lo voy a usar, entonces tengo que hacer la regresión solamente con los valores que he seleccionado. Entonces esta suma de la x no va a incluir el último. La suma de la y está aquí, que me incluye, bueno, obviamente los valores que estoy viendo. La suma de la x cuadrado es 47 por 47, me da aquí. La suma de la x y cuadrado será pues 2,9 por 2,9, casi 3 por 3, 9, 8,6. Y xy me da 2,9. XY es igual a D7 por D7. Ok, listo. Entonces, yo ya tengo entonces las X grandes. Ahora voy a la X pequeña. Suma la X pequeña es igual a E20 menos B20 por al cuadrado. B20 al cuadrado dividido entre B22, que es 11, y no es 11, en este caso es 10. Y tengo entonces la X pequeña. La Y pequeña será igual a F20 menos D20 por D20 dividido entre D22. Y finalmente la suma de la XY pequeña, que me da negativo porque algunos valores son negativos, ¿no? Entonces tengo G20 menos B20 por D20, B20 por D20 sobre B22, y me da esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pendiente? La pendiente es suma de XY pequeña dividido entre igual esto, dividido entre esto, y me da 0. Menos 0,13, una pendiente negativa, como la están viendo pues, en esta curva, en esta línea recta, y el intercepto pues será igual a promedio de la y de 21 menos la pendiente multiplicado por x, b21, y me da 9,11, ¿no? Fíjense que en la ecuación la A y la B no están transformadas, simplemente se toman tal cual, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale la pendiente? Menos 0,13, y el intercepto 9,1. Entonces, la pendiente es B menos 0,13, y el intercepto
9, ya me olvido, 9 punto ¿cuánto? 9.1. Ok, entonces yo aplico ahora para estimar la Y estimada, voy a comparar los valores de frecuencia acumulada observados en Playita Mía, en la mesa de los camotillos, con respecto a los valores estimados. Entonces aplico el modelo. 1 dividido entre 1 más E a la A. Aquí, bueno, el modelo era menos B por X. Pero como ves negativo, se transforma en menos, ¿no? Bueno, de hecho, ¿no? Entonces fíjense cómo el valor observado era 0,05 y la verdad es que estoy midiendo 0,06, un valor muy aproximado, ¿no? Vamos a quitarle decimales. Ok, el último valor, 97, era 1, el valor 92,5 y me da 98. 97,5 me da 98, prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces vemos que la curva se ajusta más o menos bien, ¿no? No es tan buena como me hubiera gustado, pero bueno, tenemos una curva, ¿no? Ahora, si a mí me dicen la talla de madurez de los camotillos es 60 centímetros, ¿cuál es la proporción de juveniles? Bueno, busco 60, me voy hacia arriba y veo que me da 20%. Un valor más o menos alto, ¿no? Pero si me dijeran que la talla de madurez de los camotillos es 80 y tengo que el 80% está por debajo de la talla, ¿no? Entonces, ¿qué significaría esto, Vicente? En una pesquería donde tú vas al campo, ves los que están desembarcando, si fuéramos a los esteros, por ejemplo, los chinchorreros. ¿Has visto los chinchorreros, Vicente, cómo operan? Allá en los esteros, en la playa de Tarqui. No me he dado cuenta. Cris, ¿lo has visto? No, biólogo, no sé qué es eso. Ya, cuando uno va pasando por el malecón, a veces ves un montón de gente en la playa, dividido en dos grupos, jalando unas cuerdas. Esas cuerdas Eso sí me he dado cuenta. ok, entonces esas cuerdas vienen arrastrando por el fondo. Es una red que tiene plomo en la línea inferior y en la superior tiene flotadores. Entonces la gente, un barco parte de la costa, le entrega una cuerda, una punta de la cuerda a la gente, luego sale mar afuera, coloca la red y se devuelve y le entrega la otra punta a la gente. Y las personas entonces empiezan a jalar hacia la costa la red, el chinchorro es la red, y al final pues sale la red del agua cargada de peces y la gente pues separa. Los peces grandes pues se usan para comercializar y los peces pequeños para hacer harina. Pero si alguna vez se fijan en qué es lo que sale, se van a dar cuenta que la mayoría de lo que sale son juveniles. Entonces, esta es una pesquería basada en juveniles. Entonces, no sería de extrañar que yo tomo cualquiera de las especies que salen de allí y voy a tener que, al hacer esta curva, yo mido los ejemplares de cualquiera de las especies y me da una curva sigmoide como la que están viendo. Entonces, si yo verifico cuál es la talla de madurez de esas especies, me va a dar un porcentaje muy alto de juveniles. Entonces, esto es una pesquería basada en juveniles que no debería existir. Sin embargo, el gobierno la permite por razones sociales, seguramente, ¿no? Hay una... hay un... últimamente le han impuesto a los chinchorreros unas normas que les obligan a tener una luz de malla determinada. Es decir, antes ellos podían poner la luz de malla que quisieran, ahora ya no. Ahora la luz de malla en el saco central de la red, donde la peje se acumula, tiene que tener una longitud determinada para permitir que ciertos juveniles escapen. Pero como una pejería multiespecífica, por más que tú condiciones a que algunos escapen, otros van a quedar retenidos siendo juveniles. Entonces, bueno, pero esto es un problema distinto. Ahora, ¿cómo determino yo la talla de madurez de las especies? Voy a usar un sistema parecido, pero voy al campo, le digo a los chinchorreros que me den unos 100, 200 ejemplares y voy a separar a los ejemplares por talla. Entonces, voy a tener, aquí tengo las tallas y voy a contar. Voy a tener
¿Cuántos tachos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tachos. En cada tacho voy a colocar los animales de 5 en 5 centímetros. Es decir, los que están entre 45 y 50 los voy a colocar en el primer tacho. Vamos a mover esto. Tengo tacho número 'Ok, entonces en el tacho 1 coloco los animales que están entre 45 y 50. En el tacho 2 entre 50 y 55. Y en el tacho 3 entre 55 y 60. Y tengo entonces, estas son las tallas promedio. Talla promedio de cada tacho. En centímetros, ¿no? Bien, entonces, luego que termino de colocar mis 200 animales, estos son, ahora tengo los porcentajes, voy a agarrar un cuchillo afilado y voy a abrir uno por uno. Veo que en el primer tacho tenía 10 animales, se los abrí todos y ninguno estaba maduro, coloco 0. En el segundo tacho, animales hasta 60 centímetros, ninguno estaba maduro, coloco 0 de nuevo. En el tercer tacho tengo que 5% de los animales, a lo mejor aquí tenía 15 ejemplares y tenía 8 animales maduros de los 15 que había en el tacho. Entonces eso me da 5%. Luego veo que en el cuarto tacho tengo 15% de maduros, luego viene 25, 40, 60% en el séptimo tacho, y de ahí en adelante vemos como el porcentaje de maduros va aumentando. Cuando yo grafico las tallas contra los maduros, me da esta curva que viene aquí a la derecha, que es una sigmoide de una vez. Entonces esto es porcentaje de madurez. Vamos a agregarle el título de los ejes. Entonces este título es talla en centímetros contra porcentaje de madurez. Entonces, ¿cuál es el número que me interesa? Vamos a ponerlo más grande. El 50% como quiera sería ahí, ¿no? El 50%, exactamente. Entonces, si el 50% me da, es una talla de, de 75 centímetros. Obviamente dije camotillo, pero no hay camotillos tan grandes, ¿no? Esto más bien parece curvina de roca. Bien, entonces yo aplico el modelo. En este caso, vamos a ver, me llevo... A ver si me resulta, Vicente. Me pongo la torta. Sí. Bueno, vamos a ver, elimino los dos primeros. Ok, me da una recta bastante buena y me da una curva medio extraña, ¿no? Una curva invertida. Bien, pero entonces la pendiente, la suma de la X no puede ser negativa. Ok, entonces tengo que eliminar también estos dos primeros valores. Y el último también lo elimino porque no lo voy a usar. Ok, entonces ahora me da
una suma de la X correcta, la suma de la Y también está correcta, solo que aquí usé los valores que medí en el campo, ¿no? En cada tacho. Fíjate que antes yo estimaba la frecuencia sumando los valores al primero y le restaba, al segundo le restaba el primero, le sumaba el primero y así sucesivamente. Aquí no, aquí los porcentajes me dio en cada tacho. Y vemos como al final tengo casi todos los animales maduros y al comienzo ninguno, ¿no? Pero como el logaritmo de Penel, pues 1 entre 0 no existe, entonces no puedo trabajar con esos números, ¿no? Entonces me da una pendiente 0,016 y un intercepto 1,21 que los voy a ver qué me dio. No me da una curva. La curva no es adecuada. Qué lástima, ¿no? Pero la recta sí me da muy bien, ¿no? La recta da perfecta. Pero aquí la recta, vamos a quitarle esto y le digo que me la dé de nuevo. Agrega línea de tendencia y le digo que quiero la ecuación. Ok, entonces me dice que la ecuación es 0.1557 y 1167.3. A ver, ¿por qué esos valores no me los reproduce aquí? Voy a copiar esto acá. Entonces voy a sustituir los valores que tengo acá. Menos 0.1557. Menos 0.1557. Y el 11.673, ahí sí está correcto, ¿no? Entonces, la ecuación que me da el modelo, vamos a ver si se ajustó bien. Ah, sí, miren qué bonito da, ¿no? Entonces, yo tengo que en la talla del 50%, el porcentaje de madurez del 50%, lo leo de la figura o lo calculo porque es igual a intercepto dividido entre pendiente. Es igual a 11.63 dividido entre 0.15 y me da 77.5. Habíamos estimado aproximadamente eso, ¿no? Entonces, esta es la talla 0.5, esta es la talla de madurez del 50%. Entonces, estos animales algunos se han reproducido, mientras que otros todavía no se han reproducido a esa talla, pero es el valor que usamos en biología pesquera para diseñar los artes de pesca. Tendedores, lazas, palangres, todo tiene que ser función del porcentaje de madurez del 50%. ¿Está claro, Vicente y Cris? Yo le hago una pregunta. Para que sea Sí. considerado ya maduro, ¿en qué estadio debe estar? Que ya en desove. Bueno, usualmente en estadio 3, ¿no? Un animal que esté ya a punto de desovar o desobado, ¿no? Ya se considera ya como madurez. Ya. Bueno, es que ya en estadio 2 yo lo consideraría maduro, pero muchos biólogos prefieren esperar al estadio 3. Pero cuando empieza a madurar, porque ya empieza, tú ves que la gónada empieza a acumular ovocitos o espermatozoides, ese animal está maduro y puede estar en estadio 2. Pero algunas personas no parten del 2, parten del 3. Lo que uno puede hacer es
verificar el cálculo, considerar 2 a 4 y 3 a 4. 4 es el animal desobado, ¿no? 3 es un animal maduro, es un animal ya con la gónada llena de huevos espermatozoides. 2 sería llenando, 1 es un animal que o está inmaduro o no está en época de reproducción. Porque ese es el otro problema. Yo puedo tener animales muy grandes que no están en época de reproducción. Entonces, estas estimaciones no las puedo hacer en ese momento. Tienen que ser cuando los animales se están reproduciendo que puedo hacer la medición. Pues si no, voy a caer en un absurdo. Voy a tener animales grandes que no están maduros, entonces los voy a considerar que no están maduros, lo que no están en la época de reproducción. Ahí sí, entiendo, gracias. Bien, entonces ya vimos que este tipo de curva y el modelo que es el mismo, me permite estimar la talla, la proporción de ejemplares juveniles en una población. Ahorita acabamos de ver, permite estimar la talla madura del 50% y también se usa para la curva de selectividad. ¿Qué es la curva de selectividad? Es la proporción de animales que caen en una red de un tamaño determinado, en una luz de malla de un tamaño determinado. Cuando yo puedo tener una NASA, ¿no? Una jaula o una trampa donde voy a tener los animales, esa trampa está cubierta con una malla. La malla tiene una luz de malla determinada y yo voy a saber cuál es el 50%, cuál es la talla del 50% de los animales que van a quedar atrapados allí. Entonces uso también este mismo modelo para estimar la curva de selectividad de una NASA. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, si la talla de madurez de esta especie, esta curvina de roca, es de 77, ¿cuál tiene que ser la luz de malla para atrapar las curvinas de roca a esa talla, ¿no? Entonces, yo voy a probar varias luz de malla y voy a ver cuál es la que me da el 50% de retención que coincida con la talla de madurez. Eso lo puedo hacer yo experimentalmente o lo puedo calcular. La curvina de roca es un animal alargado, es decir, puedes llegar a medir 1,20, ¿no? Mis estudiantes, los tesistas que trabajan con curvina de roca, encontraban curvina de roca de 1,25, casi 1,25 metros, y bien gordita, ¿no? De 12 kilos. Entonces uno lo que hace es medir el perímetro en la parte, justo antes de la aleta de la primera dorsal, y ese perímetro equivale, vamos a hacerlo así, perímetro del pez antes de la primera aleta dorsal. Ok, esto lo voy a llamar P. Entonces, la luz de malla, ustedes no han visto biología pesquera todavía, ¿verdad? Dime, Cris. No, biólogo, todavía no. Ok, la malla de una red es un rombo. Eso se identifica, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Si tuviera para dibujar, insertar. Con las ilustraciones podría ser. Pero ¿dónde, Cris? Que no lo veo. Ahí al ladito. Ahí. No, dime dónde. Ah, ilustraciones. Imágenes, formas. A ver, ¿dónde tengo el rombo? Abajo. Tendría dos triángulos. Vamos a poner 2 triángulos. Con el zoom no podría mismo así dibujarlo, ¿no? ¿Ah? Con las opciones que da el zoom. No. El zoom. Bueno, imagínense este triángulo, vamos a ponerlo aquí. Y lo invierto. Ok, ahí tenemos... Sí se vio lo que dibujé, ¿no? Ahí. Ah, ok, ya. Sí. Bien, Claro. esto es la luz de malla. 2 nudos. Que hay un nudo, otro nudo, y cada vértice hay un nudo, ¿no? Entonces, cuando yo estiro la malla,
me da una longitud determinada, ¿no? Entonces, la luz de malla es igual, voy a ponerlo aquí a la derecha. Entonces, perímetro dividido entre 4 me da la luz de malla dividido entre 2. Entonces, si yo tomo el perímetro dividido entre 4, fíjate que esto se parece, imagínate el pez, vamos a ver, insertar, ilustraciones, ahora voy a poner un óvalo. Este es el pez visto en corte, a lo largo, ¿no? Entonces, esto es un símil, ¿no? Este es el pez y esta es la malla, ¿no? Entonces, yo hago una aproximación tomando el perímetro, lo divido entre 4 y me va a dar este lado de la red, entre nudo y nudo. Entonces, si yo multiplico perímetro entre 4, luz de malla, no, la luz de malla multiplicado por 2. Me estaba preguntando José León. Entonces, la luz de malla multiplicada por 2, perdón, luz de malla es igual, estoy todo confundido, y con los puntos estos también. Entonces, el perímetro entre 4 multiplicado por 2 me da la luz de malla, eso sí. Porque para medir la luz de malla, uno toma la red, mete un vernier, lo estira, este triángulo me va a quedar muy pegadito, así me va a quedar muy pegadito. Y esto es la luz de malla, de la distancia que hay desde un extremo hasta el otro. Ok, entonces, si yo tomo un animal que tiene la talla de madura del 50% y le hago esto, yo voy a tener un aproximado del perímetro de la luz de malla que voy a... Tomo este animal que tiene una talla de madurez de 77 centímetros. Entonces ya yo sé que este animal está maduro, tiene la talla de madurez del 50%. Le mido el perímetro y voy a tener un aproximado de la luz de malla que debo usar. Y luego entonces yo tomo una nasa, la construyo, o tomo un tendedor de enmalle, lo construyo con esa malla y hago la prueba y verifico si en efecto me da esta curva donde el 50% cae en 77. Y eso es lo que hacemos los biólogos pesqueros para diseñar los artes de pesca. Entonces, ven que los modelos que estamos revisando aquí en clase responden a un problema particular de la biología pesquera, en este caso. En el caso de la talla peso, pues es otro problema que tenemos, cómo convertir las tallas en pesos, o los pesos en tallas. Muchas veces los pescadores nos reportan peso, pero yo necesito saber cuál es su talla porque las normas están hechas en base a talla, no en base a peso. Porque los pescadores no tienen balanzas a bordo, lo que tienen, pero cinta métrica sí pueden tener. O tienen un estimado de la longitud. Entonces yo necesito convertir tallas en pesos. La parte morfométrica se usa mucho con claves. Cuando uno quiere usar una clave para identificar una especie de pez o para saber la especie de un pájaro o de un mamífero, yo puse relaciones morfométricas. Tamaño de la cabeza contra tamaño de la pata. O la talla, la longitud total del animal con respecto a la longitud de la distancia entre la boca y el ojo. Entonces, vemos que estos ejemplos que les estoy mostrando responden a problemas que nos encontramos los biólogos en nuestro trabajo rutinario. Vamos a seguir para terminar con los ejemplos. Aquí vemos la descomposición del radioisótopo. ¿Qué es un radioisótopo, Cris? Un átomo que posee radioactividad porque está desapareado los electrones. Bueno, no necesariamente desaparecer los electrones, sino que es un átomo inestable porque el núcleo es inestable. Los electrones están en su sitio, pero un átomo que tiene un excesivo número de neutrones
se convierte en inestable y puede emitir radiación. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno tiene ¿cuántos isótopos, Vicente? Vicente, ¿no sabes cuántos isótopos tiene el átomo de hidrógeno? Vicente está con nosotros todavía. Yo creo que sí, pero está muy calladito. Es que a veces nos llaman y... No, es que estoy aquí en la casa y mi hijo está que hace bulla. Es Ah, que le digo que haga silencio. bien, entonces, ¿cuántos isótopos tiene el átomo de hidrógeno? Serían 3, 2 de Tres. H2O, 2 Ajá. de oxígeno y 1 de hidrógeno. Ya, ese es el agua, ese es el agua. Ah, el hidrógeno, sí. El Sí, ya me hidrógeno, he ido. el hidrógeno tiene hidrógeno 1, que tiene un solo Tres. protón y un electrón. El hidrógeno es deuterio, tiene un protón y un neutrón. Y el tritio tiene 2 neutrones y un protón. El tritio es inestable y es un átomo radioactivo. El carbono tiene 3 isótopos también. El carbono 12 tiene 12 protones y 12 neutrones. El carbono 13 tiene 13 neutrones y 12 protones. Y el carbono 14 tiene 14 neutrones y 12 protones. Entonces el carbono 14 es radioactivo. Él emite partículas beta y se convierte en otra cosa. Él pierde 2 neutrones y 2 protones, como un átomo de helio a la partícula alfa. Dije beta, beta son electrones, quise decir alfa. La partícula alfa es un átomo de helio que tiene 2 protones y 2 neutrones, y al hacerlo el carbono 14 pasa a carbono 10. Carbono 10 no, ya no es carbono, otro elemento, a lo mejor es boro, que no me acuerdo cuál es el número 10 en la tabla periódica, pero bueno, lo buscamos luego. Entonces, esta descomposición natural de los átomos radiactivos hace que produzcan radiaciones. ¿Y qué uso tienen las radiaciones? Dime algunos, Cris, algunos usos de materiales radioactivos. Para energía nuclear. Ok, al descomponerse los radioisótopos pueden producir calor, mucho calor, y eso genera vapor de agua, y ese vapor de agua a alta temperatura mueve las turbinas y produce electricidad, ¿no? Y así funcionan los submarinos nucleares, algunos barcos, algunas centrales nucleares que producen electricidad. De hecho, en Francia, la mayor parte de la electricidad es producida por plantas termonucleares. Vicente, otro uso de los radioisótopos. No sé si es para un tratamiento del cáncer, algo así había leído, no. Sí, el cobalto 60 es un cobalto radioactivo y se usa en la bomba de cobalto. Cuando el paciente canceroso tiene el cáncer localizado en un sitio, le bombardean el tejido con la bomba de cobalto. Eso hace que las células cancerosas mueran y no sé el tejido si sufre también, el tejido bueno alrededor sufre también o no. Estos tratamientos contra cáncer muchas veces tienen efectos secundarios, ¿no? Bastante severos. Ok, otro, Cris, ¿no te acuerdas? Otro uso de radioisótopos. No, biólogo en farmacéutica. En farmacéutica, más bien en salud. ¿No tienes algún familiar que le hayan hecho pruebas de tiroides? No. Ya. Bueno, la tiroides, para funcionar, la tiroides produce la enzima, la hormona tiroxina, en base al aminoácido tirosina, y necesita yodo. La tiroides capta el yodo de la alimentación, y una manera como el endocrinólogo verifica el funcionamiento de la tiroides es inyectándonos yodo radioactivo. Pero inyecta una solución de yodo radioactivo intravenoso y eso va a acumularse progresivamente en la tiroides. Entonces el endocrinólogo te coloca un contador Geiger cerca del cuello y va midiendo en el tiempo cómo el yodo radioactivo que te inyectó se va acumulando en la tiroides. Y eso es una medida del funcionamiento de la glándula tiroidea. Entonces, bueno, entonces ya hemos visto que para producción de energía, no lo mencionaron, pero seguro que lo saben, en las bombas atómicas, ¿no? Todas las bombas atómicas están basadas en el mismo principio de la producción de energía atómica, que es que cuando se desencadena la descomposición natural de los átomos, provoca una reacción en cadena. Cuando esa reacción en cadena
se hace muy violenta, se produce una enorme conversión de materia en energía. Y esa energía, que sabemos que es la velocidad de la luz multiplicada al cuadrado, multiplicado por la masa, eso me da una enorme cantidad de energía que se transforma en una bomba. Y hasta ahora las únicas bombas que se han usado son las dos bombas que se arrojaron en Hiroshima y Nagasaki. Con lo cual Japón se rindió y terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero terminó de una manera bestial, ¿no? Con la muerte de centenares de miles de personas en segundos. Hasta ahora pues no se ha vuelto a usar bombas atómicas para atacar a nadie, pero sí muchos países tienen las bombas atómicas con fines defensivos, ¿no? Dicen ellos. Dios quiera que nunca lleguemos a usarlas, ¿no? Pero bueno, otra manera que sirven los radioisótopos es para evaluaciones del contenido de minerales en los compuestos. Yo puedo tener muestras de suelo de distintos sitios y quiero saber qué elementos minerales tiene, tomo la muestra, la meto en un reactor nuclear, la bombardeo con neutrones y hago que todos los minerales se vuelvan radiactivos, porque les pego protones, perdón, les pego neutrones. Entonces, esos elementos me van a emitir luego radiaciones características de cada elemento y puedo saber entonces qué compone una muestra de una manera muy precisa, pero requiere un reactor nuclear, que aquí en Ecuador yo no conozco que tengamos ninguno. En Venezuela había uno, que todavía lo hay, debe ser el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, donde yo me inicié como investigador, y allí pues se usaba para fines pacíficos, ¿no? Sobre todo para producir radioisótopos para medicina. El yodo radioactivo es un radioisótopo que tiene una vida útil muy corta. Vamos a ver si lo logro buscar en internet, un momentito. Voy a poner en Google. Dice, la vida media efectiva del yodo radioactivo es 12 horas en el plasma y de unos 6 días en la tiroides. Ya. Entonces, fíjense que, como habíamos supuesto, aquí tengo concentración de radioisótopo hipotético se descompone en 300 días, prácticamente ha desaparecido. Pero si yo comienzo con 11, la mitad de 11 es 5.5. ¿Cuál es la vida media? Será pues 60 días, ¿no? Pero el yodo radioactivo son horas. Es decir, que la mitad del yodo se descompone en 12 horas y lo que queda, la otra mitad en 12 horas más, la otra mitad en 12 horas más. Entonces, al final, en 4 días, prácticamente todo el yodo ha desaparecido. Entonces, por eso es que se puede usar, porque tiene una vida media muy corta, pero para producirlo, yo tengo que tenerlo muy cerca. Es decir, que entonces el Instituto de Venezuela producía el yodo radioactivo y los médicos lo pasaban buscando en la mañana para usarlo con sus pacientes en la tarde. Porque es la única manera de poderlo usar, porque si tú tratas de importarlo, tendrías que mandarlo por avión, y bueno, y lo que pasa es el vuelo, o sea, se complica mucho, ¿no? Pero bueno, pero es posible. Entonces,
Aquí vamos a ver que la descomposición sigue un modelo de tipo exponencial negativo. Fíjense que el modelo es concentración del radioisótopo igual a una constante A multiplicado por E elevado a la menos B por T. Yo transformo esta ecuación a línea recta aplicando logaritmos. Me da logaritmo de Y es igual a logaritmo de A multiplicado, a ver, esto era logaritmo neperiano de E a la B por T. Ok, el logaritmo neperiano de XP son funciones inversas y al final me queda que logaritmo neperiano me queda logaritmo neperiano de Y igual a logaritmo neperiano de A más B por T. Entonces, para linearizar la ecuación, solamente transformo a logaritmo neperiano la concentración. El tiempo lo dejo tal cual. Entonces, veamos qué pasa. Yo tengo la concentración, el tiempo en días, la concentración en milimoles por litro, y tengo entonces, transformo solamente la concentración, logaritmo neperiano de Y, ¿no? Logaritmo neperiano de 10 es 2.3, logaritmo neperiano de 5.6, 1.7, etcétera, ¿no? Entonces, el tiempo lo dejo tal cual y me da entonces una ecuación de una línea recta que la ven acá, donde tenemos la pendiente menos 0,0126 y el intercepto 2.41. ¿Ok? Veamos que el 2.41, 0.013 y la pendiente la leo directamente, no está transformada. El intercepto sí, es un logaritmo, por lo tanto tengo que aplicar la función inversa, y la función inversa es E elevado a la 2.41, que es 11.21. Entonces, ¿cuál es el modelo? Será igual 11.21 por E a la menos 0,0126 multiplicado por el tiempo en días. ¿Está claro, Vicente? Sí, sí, claro. Cris, ¿alguna duda? Al momento no, biólogo. Pero después Bien. ya haciendo las tareas me surgen las dudas. Claro, claro. Entonces, luego para demostrar si 0.0125 es 0 o no, yo voy a aplicar la ecuación de la varianza. Vamos a hacerlo. La suma de cuadrados explicada por la regresión será igual a la pendiente multiplicado por la suma de la x y pequeño. Me queda 9.4. La varianza total es igual a la suma de la y pequeño, y es la varianza no explicada por el modelo, que es la diferencia, igual 10.11 menos 9.94, y el coeficiente de determinación es el 100 multiplicado, bueno, vamos a hacerlo directamente, es igual a la varianza explicada 9.94 dividido entre la varianza total, 10.11. Entonces me da 98% de la varianza explicada por el modelo, un porcentaje muy alto, ¿no? El coeficiente de correlación es igual a la raíz del coeficiente de determinación. Raíz de 0,98 y me da 0.99, que es un coeficiente muy alto. Obviamente estos datos son inventados, por eso es que me da coeficientes muy altos, valores muy altos, ¿no? Pero lo importante es que sirva de modelo. Entonces tengo la fuente de variación, será la varianza aplicada por el modelo 994, la varianza residual será 0.17, lo que no explica el modelo. El total, la suma de y pequeño es 10. Lograr libertad, en el caso del modelo,
es 1, y en el caso del error es, ¿cuántos datos había? 6 menos 1, 5. No, perdón, 4, porque es n menos 2. Y aquí me daría 5. Ok, entonces vamos que la suma de cuadrados medios será la suma de cuadrados dividida entre el número de grados de libertad, igual 994, entre 1 y 994, y aquí esta sí es igual a 0.17 dividido entre 4, y me da 0.04. El valor de f es el cuadrado medio de la regresión dividido entre el cuadrado medio del error, y me da un valor de 233, un valor muy alto, ¿no? El f de la tabla 0.05 con 1 y 4 debe estar alrededor de 5. Como 233 es mayor que 5, concluimos que la hipótesis nula se rechaza, y eso significa que el valor 0.12 es mayor, significativamente mayor que 0. El otro procedimiento que ustedes pueden escoger es usar la prueba T-de-Student. La prueba T-de-Student requiere la varianza del residual, que es igual a la varianza media, o sea, es igual a suma cuadrados media del residual, 0.04, y el error estándar. Acuérdense, toda prueba de T son promedio 1 menos promedio 2, o promedio 1 menos valor. En este caso es la pendiente menos 0, porque estamos comparando con 0. Entonces será 0,12 menos 0 dividido entre el error estándar. Pero el error estándar en las regresiones tiene una manera muy particular de calcularse, que es la raíz igual la raíz de el cuadrado medio del error, esto dividido entre la suma de la x pequeña, 994, esto me da 0.07. Entonces el t de Student será igual a 0.12, que es la pendiente, 0.012, perdón, 0.012 menos 0 dividido entre el error estándar, y me da un valor de igual si me da un disparate. Me da un disparate, me da 0.17. Algo pasó aquí, que no estoy haciendo bien las cosas. Suma de cuadrado residual entre suma de la x y pequeña. Ahí vamos a ver, me tengo que equivocar acá, ¿no? Entonces, suma de cuadrado medio del residual, 0.04. Entonces voy a... Ok, y este valor es raíz de C44 dividido entre D31, que es... No es 31, es de 18. Es esto, es de 10, es suma de la x pequeña. Ok, pero muy pequeñito, vamos a ponerle más decimales. Ok, entonces ahora sí, ahora la T me da 14.61, que el valor de la tabla con 0,05 y 4 grados de libertad debe ser alrededor de 3. Pues 14 mayor que 3, concluyo que rechazo la hipótesis nula. Entonces, estos dos procedimientos me permiten estimar la significación de la pendiente. Hay pendientes muy pequeñas, como esta que estamos viendo aquí, 0.012. Sin embargo,
es distinto de 0. Muy altamente significativo con respecto a 0, ¿no? Entonces, por eso es que uno no debe engañarse con estos valores tan bajos. Lo que importa es la variabilidad, el valor dividido entre la variabilidad. Bien, ¿alguna duda? Nos queda solamente un ejercicio más para terminar la clase. ¿Sigo, Vicente? Ya déjenos para el día jueves. Que tengan más compañeros también, porque Bueno, ok, vamos a parar la porque clase. solo está Chris y mi persona, nomás estamos los dos. Sí, sí, pero no tenemos culpa de eso. La gente voluntariamente decidió no asistir a clase. Entonces, bueno, yo puedo dejar este último ejercicio que es el más complicado de enzimas, la estimación de la velocidad de las enzimas, para la próxima clase y la vemos entonces el jueves. Si no puede pasar el documento por el WhatsApp para ir Sí, sí, practicando. claro. Lo que pasa es que este documento tiene el siguiente elemento, que es cómo comparar regresiones entre sí, porque muchas veces nos va a pasar que yo tengo dos especies y quiero saber si la regresión de una es distinta a la de la otra. Y tengo entonces transformar la relación longitud-peso de los camotillos en el oro y la relación longitud-peso de los camotillos en esmeraldas. El oro se considera una región más rica, con más comida, el agua es más fría. Esmeraldas son aguas más cálidas que vienen de Colombia y puede que entonces la relación longitud-peso de los camotillos sea distinta. Entonces yo voy a comparar los parámetros A y B de ambas relaciones utilizando la análisis de covarianza, que es el tema que vamos a ver el jueves. Ya. Entiendo. Y eso está aquí, lo único se los paso, pero no, si lo quieren revisar, perfecto, pero lo vamos a ver en detalle el día jueves. No, sí, con tal, tenemos todavía 3 ejercicios para practicar, porque son 4 que hoy día, ¿no? Ya. Aunque nos faltaría Y el bueno, último. luego vienen los deberes, ¿no? El deber 4, 5 y 6, que están asociados con un deber adicional que les voy a poner. Salieron bastante mal en el análisis de varianza de 2 días. Yo no sé qué les pasó a la mitad. La mitad del curso lo hizo bien y la otra mitad un disparate. Así que vamos a explicar de nuevo el análisis de varianza de 2 vías y van a tener un ejercicio adicional sobre análisis de varianza de 2 vías, porque no puede ser que no dominen esa técnica, que es demasiado básica, ¿no? Bueno, Ok, biólogo. bien, entonces paramos la clase y nos vemos el día jueves. Ok, biólogo, muchas gracias. Hasta luego, Cris. Chao, Vicente. Chao, biólogo.